Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. El hombre parecía un mendigo y golpeó tímidamente la puerta de la guardia. Lo atendió la enfermera, lo registró y lo hizo pasar al consultorio. El motivo de la consulta era dificultad respiratoria, tos y fiebre. El examen no me dijo mucho, así que pedí una placa. Bienvenidos a lo que va 51. Así empezaba el doctor de urgencias, Julio Picón, un hilo en Twitter explicando una experiencia paranormal que vivió una noche de guardia. El hospital es el Barranqueras Eva Perón, en Chaco, en Argentina. Eran las 3:15 de la mañana, finales de julio de 2020. Una guardia normal, tranquila. Como explicaba al principio de su historia, de su tuit, un hombre golpeó la puerta de urgencias diciendo que no podía respirar y tenía fiebre y tos. El médico dijo que parecía que iba vestido como un mendigo y lo registraron. Como el médico, como explica en el examen, no supo qué tenía, pidió una placa de tórax. La enfermera lo llevó a radiología. Le dijo que se sentara sobre la camilla y que entrara al cuarto oscuro para tomar la radiografía. El hombre, sin decir una palabra, se puso en la camilla. La enfermera se salió de ahí para ir a la otra habitación para hacer la radiografía y contó que de repente sintió mucho frío y un miedo extraño y notaba, viendo al hombre tumbado, como si alguien le estuviera respirando con un aire frío en la nuca. La enfermera hizo la radiografía y cuando fue a entrar a la habitación para decir a la persona que se podía levantar, ya no estaba. La puerta estaba cerrada por dentro y el hombre tampoco se había escondido en ningún lugar de la habitación. Simplemente se había esfumado. Asustada, salió para explicar la situación a sus compañeros. Y si tenían que llamar a la policía, pues lo iban a hacer. Anotaron la incidencia en el libro que usan los médicos y enfermeros para ir anotando todo lo que ocurre. Y llamaron a la seguridad del hospital. En ese momento, las personas de seguridad dijeron que era buena idea revisar las cámaras. Julio Picón sigue explicando en su Twitter, en su red social, a modo de historia, a modo de capítulos, todo lo que ocurrió. Escribe lo siguiente: anotamos en el cuaderno de novedades, hora 3:15, temprano en la mañana, llega el encargado de seguridad y se entera de lo sucedido. Vamos a revisar las cámaras, propone. Estamos todos atentos mirando las grabaciones, expectantes.
En la grabación explica Julio Picón lo que vieron. La enfermera abre la puerta, pero no sale ni entra nadie. Yo me veo en la grabación en el pasillo como si estuviera hablando a la nada y gesticulando en soledad. Y no se ve en ningún momento a otra persona. Se ve a la técnica que abre la puerta de rayos y habla, pero no se ve a nadie. Nos quedamos en silencio, no sabíamos qué decir. ¿Fue una alucinación compartida? Es extraño porque son médicos de urgencias, están acostumbrados a tener pacientes cada rato y era extraño que gente de su nivel se pudiera haber sugestionado. Pero lo que sí se ve son las imágenes de seguridad que están hablando a una persona. La enfermera en repetidas ocasiones habla a la buena persona y el médico también habla a una persona en el pasillo. Pero lo extraño, que lo que les deja atónitos, es que en el vídeo no se ve a ninguna persona en ningún momento. Sin saber qué hacer, se fueron pasmados a ver el registro de las entradas, a ver cómo se llamaba el paciente y a ver si es verdad que se había registrado un hombre a las 3 de la mañana. Y aquí ya se quedaron blancos. El nombre con el que se registró la persona era el de un hombre, de una persona que había desaparecido en el río y que se dio por muerta hacía un par de meses. Era pescador y su cuerpo nunca fue hallado. Claro, aquí ya el médico ya tituló esta historia que escribió como El paciente fantasma. Lo tituló como Atendimos a un paciente fantasma. Los medios de comunicación recogieron la historia y, claro, fue sometido a un escarnio público porque la historia fue muy conocida y muy famosa en Argentina. Y el cirujano, el médico de urgencias, quiso aclarar en su Twitter también que sus relatos no eran frutos ni de sobredosis alcohólica ni de una mente atormentada. Dijo, son breves situaciones vividas que nos ocurren inexplicables para nosotros en nuestro trabajo, pero que algún día tendrán explicación. Son historias que nos ocurren de vez en cuando, dijo, pero lo hablamos solo entre nosotros, entre los compañeros de profesión. Claro, la gente al principio, como lo escribió el hilo de este médico, Julio Picón, la historia lo escribió en Twitter el 31 de octubre, que coincidía con Halloween, la gente se pensaba que era una historia inventada por el médico o que ese día de Halloween quería contar una historia pues para que se había inventado para tener más seguidores o porque simplemente quería contar la historia. Pero no, después de entrevistarlo, el médico dijo que había ocurrido de verdad y que son cosas que pasan. Yo cuando esta historia no la conocía y cuando la he leído me ha impactado mucho. Imaginaos atender a un hombre que después desaparece dentro de la habitación, a un fantasma, porque si es verdad lo que cuentan, eso es lo que pasó. Y lo extraño es que si es un fantasma de verdad, si es un espíritu, apareció, o sea, murió en el río en teoría. Este hombre que está demostrado que desapareció y es el nombre con el que se registró. Para que es como si este fantasma no supiera que está muerto. Y este hombre, su espíritu, se cree que aún está vivo y pues fue al hospital porque no podía respirar, que coincide con el ahogamiento, por cierto. Y es un caso que es muy curioso, es un caso impactante.
Es como si este fantasma no fuera consciente de su muerte. Si es verdad que murió porque no se ha encontrado el cuerpo. Y él sigue haciendo su vida. Pero ¿por qué no lo vio nadie más? Y solo lo vieron estas enfermeras y este doctor esa noche. Ese es el misterio. Pero en hospitales ocurren muchas cosas. Son lugares, es lógico, donde hay mucho sufrimiento y muere mucha gente. Si hay un lugar en el mundo donde puede haber más apariciones, yo creo que son en los hospitales. Lo que pasa que prácticamente no se cuenta, los médicos y enfermeras y enfermeros no dicen nada, pero ha habido un montón de historias, ha habido un montón de apariciones en hospitales. Ya contamos aquí en la Cueva 51 la aparición de una mujer en un pasillo sin salida en un hospital de Menorca abandonado. Y hay muchísimas historias más. En España, por ejemplo, en muchos hospitales hay historias de fantasmas. Por ejemplo, en el Hospital Duque del Infantado, en el País Vasco, hay una planta donde prácticamente no va mucha gente. Es una planta de digamos, las del sótano de abajo. Y ahí muchas enfermeras dicen que han visto muchas veces un niño de unos 5 años deambulando por los pasillos, que se les queda mirando fijamente, y cuando van a intentar ayudarle a ver si es que se ha perdido, el niño desaparece. Pero no solo enfermeras, sino muchas veces llaman pacientes del hospital que ven el niño por el pasillo o que entra en su habitación y llaman por el timbre porque hay un niño ahí y no es normal que haya un niño solo en según qué plantas de un hospital. Y cuando llegan ya no está. También se ha visto este niño jugando con una pelota y lo han visto multitud de trabajadores y pacientes. Hay otro en el Hospital La Virgen de Macarena, en Sevilla. También hay un niño. Es curioso que muchas apariciones en hospitales son niños, pero en este hospital no solo se ve un niño, sino que una enfermera comentó a un periódico, al Correo, una situación que le pasó y lo explicaba así. Llevé a un paciente que le habían realizado una operación de traqueotomía a una de las habitaciones. A los 15 días me encontré ese paciente en el ascensor y le comenté que lo veía muy bien, que se había recuperado perfectamente. Cuando llegué al mostrador, comenté a los compañeros que lo había encontrado y que lo había visto muy recuperado. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me dijeron que era imposible que lo hubiera visto, ya que este hombre había fallecido una semana antes? Y la enfermera lo comprobó y es verdad, había muerto por una complicación que tuvo. Pero no es el único caso. Un médico confesaba en privado lo que le había sucedido en este hospital de Sevilla. Eran las 2 y algo de la mañana y estábamos en la 7ª planta, en nefrología. Ahí, acompañado de otro médico, pudimos ver una especie de forma negra que se desplazaba por el pasillo flotando a unos centímetros del suelo. El impacto fue brutal. Los dos se miraron y se preguntaron: ¿has visto lo mismo que yo? Y lo interesante es que después empezaron a hablar con otros compañeros y muchos que no habían contado la experiencia dijeron que también lo habían visto.
En el Policlínico, también de Sevilla, otro hospital, también ha habido casos muy extraños. El protagonista era Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrolage en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. el empleado de una empresa de vigilancia. Y aquella noche era su primer servicio. Revisó todas las habitaciones, las consultas, y verificaba que estaban vacías y que estaban cerradas con llave. Aunque su experiencia, según cuenta, tuvo lugar en la tercera planta. Una vez realizó la ronda por la planta baja y la primera planta, subió a la tercera y se sorprendió por el impresionante frío que hacía, aunque no le dio más importancia. Siguió con su rutina y una vez cerradas todas las consultas, solo le quedaba la última puerta. Entró y vio que estaba todo normal, así que cerró la puerta con llave. Pero unos 5 o 6 segundos después, al salir de ese pasillo que tenía forma de L, observó como todas las puertas que había cerrado estaban abiertas de par en par. Más de 10 puertas, y todos los extintores estaban en el suelo. El testigo, como no, se llevó un gran susto. Pensó que era una broma, pero cuando comprobó que no había nadie en esa planta, al día siguiente decidió dejar el servicio. Vigil de Quiñones, también en Sevilla. Este hospital está cerrado. Solo se hacen un par de servicios en su interior. Y una enfermera contó lo siguiente. Estaba en la zona de las enfermeras y se encendió el chivato de una habitación. Mi compañera y yo nos miramos, pues en esa habitación no había nadie. Por aquel entonces solo había un par de militares. Fui yo pensando que era un problema del pulsador, pero cuando entré me quedé helada. Allí había un hombre, en bata de paciente, mirando por la ventana. Era mayor, de unos 60 años. Estaba apoyado en el marco de la ventana y le dije: ¿qué hace aquí, hombre de Dios? ¿En qué habitación está? Ya que su cara no me sonaba, pero podía haber sido un ingreso de otro turno. Me miró y se desvaneció. Salí corriendo y mi compañera me vio hasta llorar. Le expliqué lo sucedido y me dijo: no le cuenten a nadie lo del paciente fantasma. Hay muchísimas historias. Hay pacientes que se han visto en ascensores entrar, pero no se han visto salir. Chivatos de habitaciones que llaman a las enfermeras y cuando llegas no hay nadie. Camas que se mueven. Puertas que se abren y luces en pasillos cerrados que se encienden. Y hay muchísimos, cientos de casos que ocurren en hospitales. Un día investigaré si han ocurrido casos en ambulancias, porque creo que debe ser un lugar que también han ocurrido cosas extrañas. Hay historias a veces de accidentes donde llegan los equipos de emergencias y se ha esfumado la persona que está herida. Y seguro que ha habido ambulancieros que han llevado pacientes al hospital y cuando han llegado el paciente no estaba.
Yo os voy a contar una historia. Yo trabajo en una farmacia. Cuando empecé, la farmacia era antigua. Su anterior dueño, que era mayor, ya se retiraba. Y mi jefe adquirió esa farmacia. Era una farmacia de esta, todo de madera, con tarros antiguos de estos de farmacia. Y tenía la entrada por una escalera, el mostrador, y detrás teníamos las estanterías con medicamentos. Nuestra labor era, pues cuando no venía nadie, pues tener los medicamentos colocados por cajas. Y los teníamos todos en unas estanterías de hierro con un par de alturas. Era un sábado, me acuerdo, un sábado por la tarde, y solo estábamos una compañera y yo, porque el sábado por la tarde no venía mucha gente. Y me acuerdo que estábamos, pues nos estábamos merendando y estamos sentados en unas sillitas que teníamos. Y de repente, detrás nuestra oímos un ruido. Era un ruido como de cajas, de una caja. Era como si una caja se hubiera caído. Y podía ser normal, con tantas cajas de medicamentos, que una, por alguna razón mal colocada, pues hubiera caído de la estantería. Los dos nos levantamos. Fue curioso porque no se levantó uno y podíamos no haber dado importancia, pero los dos nos levantamos. Fuimos hacia atrás y instintivamente miramos a la parte del fondo a la izquierda. Para nuestra sorpresa, vimos entre decenas de cajas de medicamentos perfectamente colocadas una caja que se estaba moviendo. No volaba, sino era como si alguien la estuviera girando hacia la izquierda y hacia la derecha. Como cuando tiras, digamos, un plato que gira hasta que su movimiento acaba. Era como si alguien estuviera moviendo esa caja, y cuando nosotros llegamos y lo vimos, ya era el final del movimiento. La caja pegó de izquierda a derecha 2 o 3 veces y se quedó colocada en su sitio. Nos quedamos palmados. Era una caja pequeñita. Nos miramos y nos dijimos: ¿tú has visto lo mismo que yo? Se estaba moviendo una caja entre 40 cajas. La compañera me dijo: sí, he visto lo mismo que tú. Yo fui a comprobar si es que podía haber sido algún tipo de animal que se hubiera metido debajo de la cajita, alguna rata que pasara. Pero mi sorpresa fue que la caja estaba entre 2 cajitas más de medicamento y estaban apretadas entre sí. Era imposible que no se moviera solo por un animal, porque hubiera tirado las demás cajas, ya que estaban juntas. Empecé a mirar si había algún escape de algún, o que entrara aire por algún lugar. Incluso intenté soplar a la caja a ver si se movía. Soplando con todas mis fuerzas no se movió. Estaba anclada la estantería a la pared. Moví la estantería a ver si es que la estantería se había movido o algo, y no se movió nada. Y era prácticamente imposible que esa cajita, colocada, alineada, entre otras muchas, se moviera. Lo contamos a los compañeros. Los compañeros, pues claro, pasaron un poco del tema, la verdad. Y ¿qué sacó de esta experiencia? Que no lo vi yo solo. Otra persona lo vio a la vez. Y de forma sorpresiva. No es que fuéramos ahí
a ver si se mueve algo o no. Nos levantamos, a ver si había caído una caja. Y ahí estaba, acabando su movimiento, como si alguien la estuviera zarandeando. Después se compró otra farmacia, el jefe, justo al lado, ya más grande, ya sin escaleras, más moderna. Y yo hacía la de guardias. He hecho muchísimas guardias, no he corrido nunca nada. Pero 2 veces sí que no puedo decir que fuera un fenómeno extraño, porque de guardia, cansado, a esas horas de la mañana, cualquier ruido puede parecer un fenómeno extraño. Encima de la farmacia hay pisos y es verdad que se oían ruidos a veces de los vecinos. Pero sí que 2 veces me ocurrió algo un poco extraño también. Una fue que en una habitación oí perfectamente, porque yo oigo los ruidos, yo sé los ruidos de noche, haciendo guardia. Yo sé si un ruido es de la calle, si es del vecino o si es del cuarto de baño, de las tuberías, porque está todo en silencio y ya te acostumbras a los ruidos. Una noche a las 3 de la mañana, de repente oí como una caja se caía, pero una caja grande. Digo, se habrá caído una caja, es normal, debía estar mal colocada y se ha caído. Para mi sorpresa es que cuando fui al lugar donde había sonado el ruido de la caja, no había absolutamente ninguna caja en el suelo. Y lo oí perfectamente, como una caja se caía, una caja de grandes dimensiones. No le di más importancia, tampoco se podía dar porque me quedaban muchas horas de guardia y estaba solo, tampoco quería empezar a pillar rollos. Pero sí que después pensándolo, en frío, es que soy yo una caja que se caía. Y no había ninguna caja en la habitación donde se oía el ruido. Y otra cosa un poco más extraña, que esta seguramente tiene explicación, es que me senté en una butaca a descansar un poco y no estaba dormido, pero estaba así ya con los ojos cerrados y de repente oí como si alguien abriera un grifo de agua en el centro de la farmacia. No en la parte del cuarto de baño ni en la parte donde hay una pequeña cocina, sino justo en el centro donde se despacha la gente de la farmacia. Un ruido muy fuerte, un ruido de un grifo chorreando agua. Me levanté rápidamente y de repente cesó. Y no era el ruido del cuarto de baño, porque estaba la puerta cerrada. Y tampoco se había abierto ningún grifo del cuarto de baño. Esto a lo mejor tiene alguna explicación, que a lo mejor estaba empezando a dormirme y mi mente pues inventó ese ruido, o un ruido que hubo de algún vecino, mi mente le dio significado. Pero la verdad es que fue bastante extraño. De repente, nunca lo había oído en todos los años que lleva haciendo guardias, como un grifo que se abría, como si tirara agua en medio de la farmacia. Pero no se ve ningún grifo, ni había agua en ningún sitio, ni nada. Cosas que pasan extrañas, como en los hospitales. A mí me pasaron en la farmacia. Y seguro que hay multitud de casos más. Intentaremos investigar más casos de experiencias paranormales con sanitarios. Próximamente intentaré hacer un capítulo de cosas extrañas ocurridas en accidentes, que hay muchas historias increíbles. Espero que les haya gustado
y hasta la próxima.